Solo teníamos que revisar las compuertas, pero al descender encontramos algo en las grietas y no era humano, ni estaba solo. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. La mayoría de la gente cree que es el agua el que te ahoga, pero no es el agua, es la presión, es el silencio, es lo que pasa cuando estás a 40 metros bajo una presa que no debería estar vibrando y tu radio te dice que estás solo, cuando sabes que no lo estás. Mi nombre es Emilio Ferré, y trabajo con un equipo de intervención subacuática en centrales hidroeléctricas. Llevo 5 años como buzo industrial, y 3 rescatando cuerpos de turbinas, y lo que vi en la presa Laquerich no lo explican ni las bitácoras de mantenimiento, ni los manuales de emergencia, ni siquiera los informes internos de los técnicos desaparecidos, que supuestamente bajaron a revisar los sensores de flujo antes que nosotros. Llegamos con el equipo completo: Isa, la jefa de descenso, dura como los pernos del traje; Marcos, el ingeniero de flujo que nunca sacaba la radio de la boca; Franco, técnico electromecánico; y yo, encargado de navegación, trayectoria y registro de inmersión. Nos dijeron que había interferencia en los sensores, que los niveles de presión bajaban y subían como si alguien estuviera abriendo las compuertas manualmente desde dentro, lo cual era imposible, a menos que en las compuertas hubiera alguien. La primera inmersión fue a las 11:47, el agua estaba más turbia de lo normal, con partículas orgánicas en suspensión que parecían venir del fondo. Lo raro era que no había ningún informe de desagüe reciente, lo que significaba que esa materia llevaba tiempo atrapada allá abajo. Isa y yo descendimos por el conducto de inspección 2A, siguiendo los cables hasta la esclusa primaria, donde encontramos el primer fallo. Los motores de apertura estaban completamente desconectados, no rotos, arrancados, como si algo hubiese tirado desde el otro lado con fuerza suficiente para arrancar vigas de acero de 30 centímetros. Los sensores de movimiento mostraban lecturas inconsistentes, cada tanto marcaban actividad a 8 metros, luego desaparecían, luego reaparecían a 17, como si algo estuviera moviéndose sin generar desplazamiento de masa, algo que sabía cómo evitar sonar en los hidrófonos. Dejamos una boya de navegación y regresamos con muestras del agua. Franco las analizó y dijo que había rastros de mucosa no clasificada, rica en proteínas y con una carga salina anormal para un cuerpo cerrado de agua dulce. Parecía secreción animal, pero demasiado densa, demasiado uniforme. No era barro, no era aceite hidráulico, era algo distinto, algo vivo. Al día siguiente bajamos de nuevo, esta vez con Marcos liderando. Él insistió en revisar el nivel 43, un conducto lateral que conectaba con una cámara secundaria olvidada en los planos nuevos, un túnel viejo que nadie tocaba desde hacía más de 10 años. Nos turnamos por parejas, la jefa y yo nos quedamos arriba monitorizando, mientras ellos descendían con luz parcial para no provocar movimientos de sedimento. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. A los 16 minutos el ingeniero preguntó si alguno de nosotros se había movido, y le dijimos que no, que estábamos en superficie, y entonces su respiración se aceleró. Dijo que algo se había deslizado por detrás de él, que no nadaba, que se deslizaba como si el agua no le afectara, como si simplemente flotara en el espacio. Cortamos la luz externa de su casco y activamos infrarrojo. La cámara captó algo en el borde del encuadre, una forma oscura, humanoide, con una textura escamosa y lo que parecían espinas dorsales sobresaliendo por encima del casco de Franco. No tenía ojos visibles, pero brillaban 2 puntos blancos, como si la criatura estuviera absorbiendo el rebote de la luz en lugar de emitirla, y cuando el técnico se giró para apuntar con la luz, la imagen tembló y se cortó, primero la señal, luego el audio. Y finalmente su lectura biométrica. Lo último que recibimos fue un pulso bajo y sostenido, como un tambor sordo que se aleja bajo el agua. Isa descendió sin esperar y yo fui detrás, no por protocolo, sino porque no podíamos dejar un cuerpo abajo. Bajamos hasta el nivel 43, y lo que vimos no se parecía a ningún entorno técnico de una presa. El hormigón estaba desgastado por dentro como si algo se arrastrara por las paredes, como si tuviera garras largas y las usara no para escalar, sino para anclarse al techo. Encontramos el guante de Franco flotando, pero no había fluidos, ni hueso, ni traje, solo el guante cerrado como si lo hubiera apretado desde dentro. Y luego Isa lo vio, no al monstruo, sino a Marcos, flotando a media altura con los brazos extendidos. No se movía, no respondía, y al acercarse, ella gritó, no por miedo, sino porque no tenía cara, no estaba desollado, no estaba mordido,
Su rostro había sido arrancado, de forma limpia, como si algo con dedos delgados y precisión quirúrgica lo hubiera pelado como una máscara. Retrocedimos mientras las luces empezaban a parpadear, y en la última transmisión de mi cámara, algo pasó por debajo de nosotros. No nadó, se impulsó como un anfibio depredador, y cuando lo miré directamente, no huyó, se detuvo. Volvimos a superficie con las manos vacías y el estómago cerrado. No dijimos nada en el ascenso, solo mirábamos el agua alrededor como si no fuera líquida, sino viva, como si pudiera cerrarse sobre nosotros en cualquier momento. La jefa no me miraba, tenía la máscara empañada y las manos tensas, el guante del técnico aún colgaba del mosquetón lateral, y lo único que sabíamos con certeza era que el ingeniero no iba a volver a hablar, ni siquiera a gritar, porque no tenía boca con qué hacerlo. Esa noche no dormimos, nos quedamos en la sala de control repasando las grabaciones fotograma por fotograma, cada una más borrosa que la anterior, como si la criatura supiera evitar la resolución. En una de las secuencias se la ve cruzando el campo de visión con la cabeza baja, una estructura ósea curva, sin cuello, con las branquias abiertas y pulsando en sincronía con las luces del traje. Su cuerpo se estira, se encoge, y lo más inquietante, usa las garras delanteras para impulsarse, como si sus brazos fueran patas de rana mezcladas con cuchillas. Isa decía que no debía estar ahí, que no podía sobrevivir a esa profundidad sin presión interna, que no tenía tanque, ni escamas pensadas para agua dulce, y sin embargo se movía como si la presa le perteneciera, como si hubiera nacido en ella. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Decidimos bajar una última vez, necesitábamos pruebas físicas antes de que la empresa clausurara todo, o peor, encubriera el incidente como derrumbe estructural. Conectamos los sistemas dobles con línea redundante y bajamos por separado, cada uno por un conducto diferente pero sincronizados por reloj y sensor de presión. La idea era rodearlo. Si aún estaba en el nivel 43, podríamos forzarlo a salir a cámara, pero el agua ya no estaba como antes, ahora era más densa, más turbia, con partículas que no flotaban sino que se mantenían suspendidas como si algo estuviera bombeando desde el fondo, como si el lodo tuviera corriente propia. Yo llegué primero a la zona de bifurcación y lo sentí antes de verlo, una vibración en el traje como una frecuencia orgánica, una especie de eco que subía por la columna como un aviso, como un animal grande que ruge sin sonido. La jefa llegó segundos después, y cuando encendimos las linternas, el túnel estaba cubierto de marcas, no de dientes, sino de garras, 3 por lado, todas con surcos limpios, profundos, como si la criatura arrastrara las uñas por las paredes cada vez que pasaba, no por accidente, sino como un rastro, como marcando su territorio. Y entonces el sonido, no un rugido, no un golpe, sino el chasquido, lo mismo que quedó registrado en la cámara de Franco antes de que desapareciera, un golpe húmedo como el de una lengua contra una válvula, repetido en intervalos irregulares. Isa dijo por la radio que algo se movía arriba, que el sensor de profundidad mostraba una masa descendiendo rápido, demasiado rápido, y antes de poder decir más, se cortó la línea. La llamé a gritos, grité hasta que el regulador me apretó la garganta y el oxígeno se volvió áspero, y entonces la vi, su luz descendiendo por el tubo de inspección con una velocidad antinatural, su figura dando vueltas, arrastrada como un muñeco, y detrás de ella, la sombra, el ser, nadando como un tiburón que no necesita velocidad, solo dirección. Llegué a ella justo cuando su cuerpo chocó con el fondo, su traje estaba desgarrado desde el abdomen hasta el pecho, las fibras del blindaje abiertas como si las hubieran partido desde dentro, su casco estaba lleno de fluido rojo. La criatura no atacó de nuevo, solo se quedó detrás de una compuerta rota, flotando en vertical, con las branquias abiertas y los ojos apagados. No huía, esperaba, me mantuve firme, con el cuchillo vibrando en la mano, y le apunté con la luz, pero no lo afectó, no parpadeó, no se movió, solo retrocedió lentamente hacia la oscuridad, como si supiera que yo no era amenaza, como si estuviera lleno, y ahí, en ese silencio absoluto, entendí que no se trataba de un monstruo, era solo un depredador. El ascenso no fue rápido ni limpio, fue lento, porque el agua ya no era solo agua, era densa como si cada metro se resistiera al movimiento, como si el fluido mismo se hubiera vuelto parte del entorno del ser que dejábamos atrás. La jefa no respiraba, pero su cuerpo entero temblaba por los espasmos involuntarios del sistema nervioso apagándose poco a poco. El fluido rojo seguía suspendido dentro del casco como una nube sin peso, y yo, con una mano sujetándola por el arnés y la otra apretando el comunicador,
Creía que no iba a lograrlo, pero no podía soltarla, no porque pensara salvarla, sino porque no quería dejar otro cuerpo más ahí abajo. A los 20 metros sentí que algo pasaba debajo de mí, no lo vi, no lo escuché, pero lo sentí, una variación de presión, una onda sorda como si algo muy grande hubiera rozado el fondo de la columna de agua y comenzara a subir por otra ruta, no por el túnel técnico, no por las compuertas, sino por los canales de drenaje superiores, rutas que daban acceso a los sistemas internos de la presa, conductos pensados para el agua, no para algo con garras y espaldas tan anchas como para dejar marcas en las paredes. Al salir a superficie el sol ya no estaba, eran casi las 7 de la noche y el último equipo de apoyo que teníamos había desmontado parte del campamento, porque la empresa había cancelado la operación, como si supieran, como si ya les hubieran advertido. Los sensores térmicos no registraban movimiento, pero los hidrófonos aún captaban el mismo pulso grave, el mismo ritmo sordo que se había colado en nuestras grabaciones desde el primer día, pero ahora más cerca, más claro, más consistente. Como si lo que estaba allá abajo hubiera encontrado una forma de moverse hacia nosotros. Dejé el cuerpo de Isa en la plataforma y tomé el disco duro de respaldo. Necesitaba pruebas, aunque nadie me creyera, aunque no lo editaran, o lo hicieran desaparecer, y mientras revisaba los últimos 40 segundos de transmisión, vi la imagen desde mi cámara dorsal, la parte que yo nunca veo en directo, y ahí estaba, una figura moviéndose por detrás de mí mientras subía, no en línea recta, sino bordeando la columna de agua, con el cuerpo pegado a las paredes, usando las garras para impulsarse en. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Espiral, como un reptil anfibio adaptado a cada milímetro de presión, y lo peor, al final del metraje, otra figura se cruza, distinta, más pequeña, más rápida, no estaba solo. Fui al centro de monitorización de superficie para verificar los canales, y en el sistema hidráulico principal, donde debería haber flujo unidireccional, había reflujo, agua entrando por los conductos superiores como si alguien los estuviera invirtiendo manualmente, pero no había operarios, no había sistema activo, solo vacío y una imagen térmica borrosa en la pantalla, un punto caliente en forma de curva, con extremidades largas y una cabeza sin cuello, flotando en uno de los tanques de retención del edificio de mando. Fui el último en salir de la sala, no porque quisiera quedarme, sino porque algo me detuvo en la puerta, un reflejo, un destello en el cristal de seguridad, no era el mío, era otro, detrás, agazapado, con ojos blancos sin párpado, brillando por contraste como una membrana húmeda expuesta al foco. No giré, no corrí, solo mantuve la respiración hasta que la figura se desvaneció como si se hundiera en el reflejo, como si supiera que ya había hecho suficiente, que el miedo ya estaba sembrado. Subí al bote de extracción con el disco duro en la mano y la máscara empañada por dentro, no dije una palabra durante el trayecto, solo marqué el punto exacto del reflujo con una boya de emergencia y lo dejé hundirse con la señal parpadeando, como un aviso, como un faro para el siguiente que venga creyendo que el problema son compuertas o motores. Ahora, cada vez que duermo, sueño con presión, con garras, con columnas de agua negra que se cierran sobre mí en espiral, y cuando abro los ojos, tengo la sensación de que algo sigue subiendo desde el fondo, más arriba, más rápido, como si lo que vi no fuera el único, como si la criatura del lago solo fuera la primera. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.